hay un secreto, en la Biblia hay un secreto. Hay muchos, pero uno de ellos es este. La gente a veces quiere hacer crecer las iglesias. Oiga lo que dije, la gente a veces quiere hacer crecer las iglesias. Pero el apóstol Pablo nos da a nosotros una gran lección y dice que el crecimiento lo da Dios. Y cuando usted entiende la frase de lo que quiere decir es que Dios no envía personas a los sitios donde no lo van a atender. ¿Me entiende? Cuando una iglesia crece es porque Dios está mirando que hay un cuerpo de Cristo dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para suplir la necesidad del que entre por esa puerta. Y esta es una iglesia que está creciendo y lo felicito por eso. O sea, están en los ojos de Dios. Están en los ojos de Dios. Por eso van a seguir hacia adelante, sigan así, sigan con ese entusiasmo, sigan con ese ánimo, sigan con el respaldo a su pastor, sigan respaldando a su pastor. Oigan lo que le acaba de decir, no tienen que estar de acuerdo con él, simplemente respaldarlo. ¿Sabían ustedes? Eso es lo más difícil de la humanidad, no siempre estamos de acuerdo. Pero aprendan del pueblo de los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, no estaban de acuerdo con él. Pero el de la visión era el escogido de Dios. Y hay que seguir. Y los que no creyeron al principio fueron los que provocaron los 40 años en el desierto. ¿Ustedes saben eso? Los que no creyeron al principio, no podemos. Cuando Dios le dijo que iban a poder, digan, no, yo puedo. Díganlo, yo puedo. Yo puedo, claro que sí, no hay nada imposible para el pueblo de Dios. Podemos lograrlo. Aunque parezca difícil, aunque los gigantes estén frente a usted, usted simplemente diga, si Dios lo dijo, eso se hará, punto, confío. No sé cómo lo vamos a hacer, pero podemos, y lo vamos a hacer. Porque hay cosas que usted nunca va a entender, pero de eso se trata. Las cosas de Dios no se entienden. Por eso es que dice la palabra que el pensamiento de Él no son vuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Cristo son incomprensibles para el cerebro humano. Pero Él tiene un plan más grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando se enfrentaron frente a ella, ya me fui otra vez como ayer por otro lado que no entiendo. Cuando el pueblo vive, hay un secreto grande con esto del pueblo. Y quiero que lo escuchen, porque todos los que estamos aquí no somos todos de aquí. Ay. ¿Usted sabía eso? Toda iglesia tiene los que no son de la iglesia. Y no estoy hablando de la visita. Estoy hablando de personas que están en la lista de miembros. Pero hay personas que están en la lista de miembros que no son del pueblo. Ay. Porque cuando usted estudia la salida de Egipto, dice, y salió el pueblo de Egipto y otros que se le unieron al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y otros. ¿Y saben lo que pasó? Que cuando llegaron y tenían sed, ¿saben quién protestó? No fue el pueblo, fueron los otros. Los otros fueron los que crearon el caos. O sea, no estaban en la visión, no podían ver, no podían entender. Porque los otros nunca pidieron a Dios que los sacara de la esclavitud. Ay. Fue el pueblo de Egipto y Dios mandó a Moisés porque había una promesa. ¿Con quién? Con el pueblo de Egipto. So, asegúrate tú ser del pueblo. Asegúrate tú ser del pueblo. Asegúrate de estar metido en la visión. Asegúrate de ser parte de la visión. Porque eso es lo que Dios está llamando, la unidad. Y cuando tú oigas a alguien que no sea del pueblo, dice, te reprendo en el nombre de Cristo. Aquí no hay falta con la desunión. Aquí solamente nos guía Cristo. Y estamos mirando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ay, Jehová. En mi corazón trae un tema de un mensaje que yo he preparado y lo he predicado anteriormente, pero para este día sentí que ese era el tema que debía de traer. Y es una historia bien conocida, pero no sé por qué. Porque una de las cosas buenas cuando yo predico en otras iglesias es que no conozco los problemas de las personas y no conozco las situaciones. O sea, tengo libertad para hablar. Porque cuando estoy en mi iglesia a veces pienso que no vayan a pensar que lo digo por fulano, por aquello. Pero cuando estamos fuera, uno se siente libre porque uno no sabe los problemas de nadie. Yo a los más que conozco aquí es lo que he visto en los eventos. Y somos saludos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Y esa es la amistad que tenemos. Pero cuando uno viene a estos lugares, yo le digo, bueno Dios, yo acabo me voy, que se queda con el problema del pastor.
pero me siento libre para hablar en esta iglesia. Y hoy yo le quiero hablar sobre un tema, y es un llamado. Hay que entrar a Samaria. Hay que entrar a Samaria. Samaria era una ciudad, un pedazo de terreno. Estaba al lado de Jerusalén. Y todos conocemos esto más bien por la mujer samaritana. La historia tan famosa, una de las historias más famosas de la Biblia es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y siempre, todos los mensajes que escucho, siempre nos vamos a cómo Dios puede liberar a la mujer samaritana. Y siempre nos enfocamos en el privilegio que tuvo aquella mujer samaritana. Pero mientras yo estudiaba este mensaje, me vino a mí un ángulo que nunca hablamos de ello. Nunca hablamos de eso. Y Jesús lo habla de esta manera para que nosotros entendamos la necesidad de nosotros enfocarnos en este ángulo. Después del exilio del pueblo de Cristo, en el retorno, estaban los judíos que vivieron una vida completamente separada, pero vino un grupo que se había mezclado con otras culturas. Y ya esas culturas habían traído otras creencias, habían traído otras ideologías. Inclusive había una mezcla de religión y de adoración. Por eso en la conversación vemos que Jesús con la mujer samaritana hablan de la adoración. Y Jesús le dice, los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Me están entendiendo? Porque Jesús lo que quiere declarar que no era el lugar. No importaba el lugar, importaba el que adoraba. ¿Verdad? Porque la mujer samaritana quería decir, no, aquí fue que adoraron los primeros, ¿me entiendes? No fue allá, fue aquí. Y él le dijo, no, espérate, verdaderos adoradores es lo que mi Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Pueden estar allá, pueden estar aquí, como pueden estar aquí hoy en Arkansas, como pueden estar en Oklahoma, en Texas, en el África, en todos los lugares. Hay verdaderos adoradores. Eso no tiene que ver con raza, no tiene que ver con paredes, no tiene que ver con lindura, no tiene que ver con acomodo, no tiene que ver con absolutamente nada. Un verdadero adorador le adora a Dios donde quiera. Pero cuando llegan del exilio, todo este grupo se mete en Samaria. Porque ese ambiente era diferente, sobre todo se juntaron. Óigame bien, ¿qué predomina aquí? ¿El salvadoreño? El guatemalteco, el mexicano. Están por ahí, se dan, de lado y lado. Pero más fácil me lo hacen. Puertorriqueño también, aquí boricua. Bueno, yo soy puertorriqueño, pero no boricua, por si acaso. Digamos que este es el pueblo y todos los mexicanos de aquí dicen, me voy a sentar en aquella ala allá. El salvadoreño aquí, el guatemalteco aquí, los puertorriqueños allá. ¿Sabes por qué? Porque no queremos mezclarnos. Ay. Porque no queremos mezclarnos, ¿tú me entiendes? Es que el puertorriqueño, yo hablo de los míos, porque si se enojan yo soy puertorriqueño. Porque el puertorriqueño grita mucho, son muy bocones. El puertorriqueño habla duro todo el tiempo. El que es de otras naciones, yo estoy casado con una salvadoreña. Y cuando al principio nos conocimos, ella se quedaba en la sala de mi casa mirando a mis 4 hermanos con mis mentores, mi mamá, y decían, Frankie, están discutiendo. Y digo, nosotros estamos hablando, tranquilito. Aquí no hay pelea. Ahí va bonita, ya la vi, me está riendo. No hay pelea. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente de nosotros. Y no quiere ver usted una casa llena de puertorriqueños, dominicanos y cubanos juntos. ¿Usted me está entendiendo? Porque el caribeño enciende cualquier llama, ¿me entiende?
Para decirle que Puerto Rico es 30 por 100, 30 millas de ancho por 100 millas de largo y suena como que somos tan grandes como los Estados Unidos. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Es el carácter de nosotros. No. Pero entonces viene el salvadoreño y me dice, no, yo no quiero ir para allá porque esos puertorriqueños no me comen la pupusa tranquila. Y creamos estas diferencias por tonterías en la tierra. Por cosas humanas, que eso es lo que estaba pasando allí. Al punto que esa enemistad había llegado a generaciones. Esa separación había estado por generaciones. En otras palabras, el tataranieto o el tataranieto del que llegó allí todavía seguía con la costumbre de que por Samaria no se pasaba. No sé si me están entendiendo. Ellos preferían dar toda la vuelta que le tomaba días simplemente por no pisar el piso de Samaria. Pero son pueblo de Dios. También los samaritanos tienen herencia en el cielo. Por eso Jesús le dijo, id y predicad el evangelio. Y dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea. ¿En dónde? Dígalo, ¿en dónde? Queriendo decir que no hay diferencia. Y cuando termina de Samaria te vas hasta lo último de la tierra. Pero a veces queremos llegar a lo último de la tierra sin cruzar por Samaria. Y ahí es que me quiero enfocar en esta mañana. Ay, Dios mío. Porque Jesús fue bien claro en esto. En Juan 4:4, para los que están esperando el versículo bíblico. En Juan 4:4. Si ya te lo he escuchado, sabes que yo comienzo a predicar y el versículo viene en el camino. Juan 4:4 dice, bien corto, y le era necesario pasar por Samaria. Eso está lo que dice ese versículo. No sé si usted entiende que la historia podía continuar sin ese versículo. La historia en la Biblia podía continuar y eso no se tenía que escribir. Pero es de tan suma importancia para el crecimiento de la iglesia que en la Biblia Cristo quiso que dijera, Dios quiso que dijera, y era necesario. Era necesario pasar por Samaria. No era obligatorio, pero era necesario. No sé aquí cuánto me están entendiendo. Porque dar la vuelta a Samaria es seguir sin enfrentar lo que le impide a uno completarse, completarse y proseguir en lo que Dios tiene para uno. Ay, Dios mío. Sí, lo que pasa es que yo me imagino que Jesús, cuando iba a pasar, le dijo, mira, voy a pasar por aquí. Me imagino, la Biblia no pone lo que no tiene que importarnos a nosotros. Me imagino que se levantó ahí un Pedro que era bien rápido, ¿verdad? Que le cortó la oreja, que era otra cosa que le quería cortar, pero le alcanzó la oreja de él. Y miramos a toda esta gente que dijeron, miraron, maestro, usted está bien. Si usted sabe bien que nosotros no pasamos por Samaria, ¿cómo usted va a ir? Imagino a un Jesús tratando de enseñar a un pueblo que le dijo, mira, amigo, váyase a comprar allí unos cuantos hamburguesas y eso, que tengo hambre, pero yo voy a pasar por Samaria. Porque es necesario que yo pase por Samaria. Porque es necesario que yo entre ahí. A veces nos fijamos que solamente Cristo entró por una mujer. No. Cristo entró por una iglesia. Cristo entró por una generación. Cristo entró por un mundo. Cristo entró para que nosotros entendiéramos que es necesario que pasemos por los lugares donde no queremos entrar. Todos nos enfrentamos a lugares incómodos. Si usted no tiene un lugar incómodo, yo quiero orar por usted esta mañana, porque quiero que Dios lo incomode a usted. Mucha gente no entiende por qué yo digo esto siempre. Yo digo, si usted no tiene un problema, venga, que se tiene que arrepentir, venga. O me está mintiendo, o el enemigo usted no lo ve como un reto.
La tiene muy fácil. Si usted no tiene dificultades, quiero orar por usted porque es necesario. ¿Sabe que a través de la dificultad y la prueba es que glorificamos a Dios? El altar está abierto. Si usted no se siente que quiero orar. Estas Samarias de nosotros, cada uno tiene una Samaria, cada uno. Yo tengo mi Samaria. El área que yo trato de nunca enfrentar, el área que yo trato de esquivar, el área que yo trato de darle la vuelta, aunque me cueste más tiempo, pero tengo que darle la vuelta, porque no quiero enfrentar. Esto puede ser algo tan sencillo como heridas del pasado. Ay, ¿cuántos están con heridas del pasado y las siguen cargando hoy día? Porque todavía no he escuchado la parte donde la Biblia dice: para el que cree en Cristo, todas las cosas le obran a bien. Porque no han escuchado que cuando dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. No estoy hablando solamente del área espiritual. Todas las cosas, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Hay conflictos con familiares. Aquí yo no sé cuántos tienen problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con los abuelos, con los tíos, con lo que sea. No sé a quién le estoy hablando porque yo no conozco a nadie. Pero aquí hay personas que tienen todavía problemas con conflictos familiares. Hay prejuicios personales, personas que se creen que no son nadie cuando Dios nos ha hecho conforme a su semejanza, a su gloria. No pueden entender cómo tú te puedes despreciar de esa manera. Que vive con tu autoestima en el piso diciendo: ¡ay, yo no soy nadie! ¡Ajá! Hay personas que viven con una lucha de desafíos espirituales, que por no enfrentar nuestro problema espiritual le damos la vuelta y no queremos entrar en nuestra Samaria. Por eso los judíos evitaban a Samaria, porque no estaban de acuerdo con su manera y su conexión con gente extraña. Más nada, era todo. Y Jesús dice: es necesario que yo pase por Samaria. No sé si entiende que cuando nosotros evitamos enfrentar nuestro problema, Dios siempre va enfrentando a lo que causa problemas. Mire qué cosa. Cuando usted se levantó hoy, cuando usted se levantó esta mañana, les aseguro que ya el diablo había tramado una trampa para desviar de su día. Usted dijo: yo voy a la iglesia hoy, y el enemigo se levantó temprano para ponerle una trampa. No sé cuántos se salieron de su casa y el carro no le prendió, quizás algunos, ya para que usted se le saliera ese temperamento que no ha podido controlar todavía, o ese vocabulario que todavía no se ha cambiado. No sé a quién estoy hablando, pero quizás esta mañana se le salieron dos palabras que no fueron de bendición y de gloria a Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos aquí que hoy no quisieran estar aquí. Que este mensaje no era el que esperaba. Hoy quizás esperaba un mensaje de yo no sé de qué tan bueno y qué tan amoroso es Dios y que nunca vas a sufrir. Y hoy yo te traigo un mensaje que no es que no vas a sufrir, es que tienes que te consuela en medio del sufrimiento y que te dice: tienes que enfrentar a tu Samaria. No puedes huir. No puedes huir, porque hay que entender que nosotros tenemos que buscar dónde está nuestra dificultad para poderla enfrentar y resolverla. Sí, porque en la historia esta de Samaria, si Jesús no llega a Samaria, la mujer samaritana
nos hubiese vuelto una mujer que predicó con su cambio, con su transformación. No te podemos olvidar, yo me imagino que la mujer samaritana, mire, Jesús no solamente entró en Samaria, Jesús entró en Samaria en el momento, la hora exacta, porque sabía que había una mujer que iba a estar buscando allí en el pozo agua. ¿Me están entendiendo? Sabía. Hay muchas cosas aquí que contradicen. Primero, el judío, el hombre, el varón, no le habla a las mujeres. O sea, cuando yo fui a Israel hace unos, qué sé yo, 15, 17 años atrás, cuando yo fui a Israel, una de las cosas que me decía el guía turístico: no le hables a las mujeres. Y cuando iba pasando, siempre había un caballero en las tiendas, siempre un nivel de caballero, porque las mujeres, eso es costumbre todavía, de que no es así. Mas sin embargo, entra Jesús, un judío, a hablarle a una samaritana. O sea, la cosa no es que un hombre o una mujer, es que es una samaritana. Y cuando llega allí le dice: mujer, dame agua. Jesús no necesitaba agua, ella necesitaba agua. No sé si me están entendiendo. Y si nosotros vamos a mirar el escenario que está ocurriendo allí, primero, Jesús está en tierra que no debe estar. Segundo, Jesús le está hablando a una mujer. Y tercero, Jesús está hablando con una de las mujeres menos respetadas en el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque su conducta moral no era muy válida. ¿Qué pasaría si hoy agarraran a uno de nosotros hablando con una de esas mujeres? ¿Saben los chismes que se armarían? Vi al pastor por allí hablando con una mujer de la esquina. Y lo pongo de esa manera para que usted entienda lo gráfico que esto puede ser. Porque tendemos a olvidar esos detallitos. No, aquella mujer, por eso Jesús le dice: tienes razón. Todavía ni el marido que tiene te pertenece. ¿Me están entendiendo? Yo creo que aquella mujer era una de las mujeres que las otras mujeres honestas de la ciudad, cuando andaban con su esposo, se le ponía frente a su esposo como que: no me lo mires. ¿Me están entendiendo? Pero aquella mujer necesitaba un encuentro con Cristo. Aquella mujer necesitaba encontrarle a Cristo, porque había que venir la transformación de Cristo, la palabra de Cristo, para que ella pudiera saciar la sed que ella no podía saciar. Oye, tuvo Jesús que entrar por Samaria a enfrentar a aquella mujer, porque aquella mujer estaba sin esperanza. Pero cuando llegó Jesús, recibió la vida eterna, pudo hablar del Salvador, se convirtió en una mujer y hablaba de la grandeza de Cristo. Identifica, comienza a analizar en tu mente cuál es tu Samaria. Porque cuando nosotros tenemos la fe en Cristo, tenemos que aprender a vivir como Cristo. Por eso tenemos que imitar a Cristo. Porque Jesús nunca se escondió en los lugares de conflicto. Nunca se quedó escondido por las heridas emocionales. Nunca le huyó a las personas rechazadas. Al contrario, en Lucas 19:10, el mismo Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, vino a buscar todo el necesitado, todos los doloridos, todos los que no tenía esperanza, todo lo que todo el mundo rechazaba. Y esto no es una historia nueva, esto ha pasado. Porque Dios tiene que obrar en nuestros momentos que están oscuros. Dios tiene que venir en el rescate de nosotros. Mire, Moisés huyó de Egipto. Y anoche hablaba un poquito de esto con su pastor. Si nosotros examinamos a Moisés, Moisés nació en el tiempo equivocado de acuerdo al humano. En otras palabras, nació cuando lo estaban buscando para matarlo. Ahí fue que nació.
Dios lo quiso así, porque Dios lo hubiese podido mandar unos años antes para que fuera grande y no pasara por esto. Pero Dios se plació de decir, ahora es que Faraón va a matar a los muchachos, ahora es que envió a Moisés. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se quería glorificar en la vida de Moisés desde que su nacimiento. Y si usted lee la historia, los padres los tuvieron que esconder hasta que ya no pudieron, porque estaban los soldados buscándolo. Yo no sé aquí, ¿cuántos son madres aquí? ¿Cuántas mujeres aquí que son madres? Levanten su mano, las que son madres. Las que son madres. ¿Cuántos de ustedes se atreven a tirar su hijo en la canasta ahí del río aquí? Como que bajaron la mano rápido, mira. Todas las mujeres con el sentimiento de madre. Yo le pregunto a los padres, porque hay padres que ni cuidan a los hijos, pero la madre es muy difícil que la abandonen. Hay padres que dentro de la casa son padres ausentes, ¿me están entendiendo? Pero eso es otro tema, eso es para un estudio de matrimonio. Pero una madre que suelta a su hijo es muy difícil, exageradamente difícil. Mas sin embargo, no sé qué le agarró a ella, porque la Biblia no me declara qué fue lo que le pasó a ella. Pero ella dijo, si me quedo con él me lo van a matar. ¿Sabes qué? Vamos a echarle, para que la gente lo sabía, es asfalto, ¿verdad? El chapopote, que conocemos por aquí. Y agarró una canasta y la llenó de chapopote. Porque eso es lo que dice ahí la Biblia. La llenó de chapopote y puso el hijo y lo tiró al río. Mire qué solución le consiguió el problema. Mi hijo está llorando, me lo van a conseguir, me lo van a matar. Mejor lo tiro al río. Ay, Jehová. Como que no tiene lógica, ¿verdad? La padre, eso no tiene lógica, correcto. Mas sin embargo, está en el plan de Dios. Ese era el Samaria de ella. Y tiró al hijo. Lo que ella no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Porque en el río Dios crea una corriente. Porque dice que fue la corriente que lo llevó. Dios crea una corriente donde la barquita se metió ahí, el Moisés se metió ahí, y por ahí sigue corriendo y cae en casa del enemigo. En casa del que le está buscando para matarlo. ¿Me están entendiendo lo que está pasando? No la mandó fuera del desierto, lo dejó dentro del... de la casa del faraón. ¿Sabe para qué? Para que lo cuidara, porque ahora en casa del faraón no lo podía matar. Y le cambió el corazón el hermano. Y aquella lo dijo, no, me quedo yo con él. Y había allí una hermanita que decía, necesita que alguien lo cuide. Aleluya. Sí, búscame a uno que lo cuide. Mi mamá lo puede cuidar. Lo que aquella no sabía que era la mamá del niño. En otras palabras, que aquella mujer enfrentó su semilla, tiró al niño confiando en que Dios era una promesa de Dios, lo tiró y como quiera Dios le devolvió el niño a ella y ahora no lo puede matar. Y allí agarra, cuida al niño. ¿Sabe por qué era necesario volver a casa de mamá? Porque era necesario que Moisés entendiera quién era su Dios. ¿Me están entendiendo quién era su Dios? ¿Quién era su Dios? ¿Quién era el Dios de Israel? ¿Quién era el Dios del pueblo que estaba allí en claro? Y estoy yendo rapidito por la historia. Porque aquí ocurre algo grande con Moisés. Moisés se crece en el palacio. No sabemos esta historia, pero hay ángulos que nunca lo miramos. ¿Cuántos tendrían envidia de Moisés en el pueblo? Mientras los muchachos de la misma edad estaban haciendo ladrillo, Moisés estaba andando en un caballo. Si lo pongo en el día de hoy, aquellos estaban sin zapatos y Moisés tenía Nike. Aquellos sudaban por trabajar y Moisés estaba jugando básquetbol en el corte del palacio. Pero aquí es que viene cuando él crece, ve la maldad, ve el maltrato hacia su propia gente. Había celos por su gente. Al punto que mató. Espérame, ¿qué ocurrió aquí? Se convierte en un criminal. Y él se queda tranquilo, lea la historia bien, él no sabe, él se queda. Hasta que otro día va a corregir a uno de los suyos. Y le dice, mire,
Mira, muchachito, estate tranquilo, que te puede ir mal. Porque ya él tuvo que defender, ya él tuvo que matar a un soldado para defender a su pueblo. Y él creía que nadie lo sabía. Y uno de los suyos le dice, ¿qué vas a hacer si no te hago caso? Me vas a hacer lo mismo que le hiciste al soldadito aquel que lo mataste. Óigame bien, pero si te estaba defendiendo a ti, muchacho, que él no entiende de eso. Porque era del pueblo, pero no era del pueblo. Aleluya. Entonces ahora Moisés tiene una decisión bien difícil. Me quedo en el palacio y si me encuentran que fui yo que lo maté, me va a ir mal. Pues me convierto en un prófugo. Y se va al desierto, huyéndole a la ley. Y aún siendo un criminal prófugo, la historia de Moisés termina diciendo, y no ha habido ni habrá otro profeta como Moisés en la tierra. Pero para lograr eso tuvo que volver a Samaria. Tuvo que entrar al lugar donde él no quería volver. Del lugar donde él estaba huyendo, tuvo que entrar. Jonás fue llamado a Nínive y no quiso, se fue a Tarsis. Y mientras él dormía en un barco, Dios levantó la tormenta. Y mientras él dormía, la tormenta se hacía. Y miren qué cosa. Es que Dios usa lo que tiene que usar. Y aquellos que no sabían de nada, tiran suerte. Y cuando cae la moneda, Jonás es el culpable. Jonás es el culpable. Y dice, mira, despiértate. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Por eso es que cuando los hijos de Dios no enfrentan a su Samaria, ay Jehová, a veces hasta los animales tienen que hablarle a uno para decirle, está fuera del lugar, como lo hizo con el profeta. Tírame en el alma, tírame en el alma, tírame en el alma. Sí, porque no hay solución ahora el problema, la única solución es tirarlo para que el barco no se hunda, pues te van a tirar, el ser humano te va a tirar al agua, ¿sabes qué? Porque está fuera del plan de Dios, no has ido a tu Samaria, le estás huyendo a tu compromiso. ¿Y que hicieron? Plum, lo tiraron al agua. Lo que él no contaba era que había un pez, la Biblia dice muy grande. No dice que fue la ballena. Porque yo soy de los que creo que puede haber sido un goldfish pequeñito y Dios lo usó como un pez grandote. Porque para Dios no hay nada imposible. Si a mí la Biblia me dice que fue Noé que se tragó a un tiburón, se lo creo. Pero la Biblia dice que fue un pez muy grande. Y se lo tragó. Ahora, póngase usted a pensar. Se lo tragó, lo mantuvo en el estómago, no le cayó el sistema de digestión, los ácidos no le cayeron, no le pasó nada. Lo único que tuvo que hacer era allí, porque en las caricaturas de la escuela bíblica nos los pintan que él se arrodilló en un sitio grandote, ustedes me están entendiendo. En los muñequitos decían hasta que prendió un fósforo o algo de eso. Pero yo me voy a lo bien básico, lo que tiene que haber. Yo me imagino que él estaba ahí, en el sistema digestivo, no podía moverse. Solamente recibía el oxígeno para poder respirar, que no sé cómo lo recibía, pero lo recibía porque bajo el agua, el querer agarrar oxígeno está difícil, solamente Dios. Aleluya. Y ahí estaba él. Pero lo único que a mí me interesa es esto, que ahí en el lugar difícil tuvo que enfrentar ¿qué? Su Samaria. Tuvo que decirle, Dios mío, ten misericordia. Y si es tu voluntad, yo hago lo que tú me estás diciendo que yo tengo que hacer. Yo voy. Lo que él no sabía es que ya el GPS del pez estaba puesto para que fuera y lo tirara exactamente en la orilla de Nínive, donde él tenía que estar. No sé si me están entendiendo esta mañana lo que yo te estoy diciendo. Porque tú puedes huir, pero Dios como quiera, tiene un propósito para tu vida y es necesario que tú vengas a Samaria. ¡Tú, Samaria! Y allí lo tiró. ¿Y sabes por qué lo
quería ir, porque él no quería que los nínives se salvaran. Él no lo quería. ¿Sabe por qué no lo quería? Él dijo, si yo voy allí y predico, ellos se arrepienten y tú los perdonas. Y ellos son enemigos del pueblo que yo, no sé si me están entendiendo. Dios mío, por eso él no quería ir a Nínive. Y por eso fue que cuando predicó y la gente cambió su manera de ser, él se sentó debajo de la higuera que Dios le había puesto allí para que él durmiera y se tapara el sol y dijo, ve, por eso yo no quería predicar, porque sabía que tú ibas a perdonar. Dios mío, pero ¿dónde está el corazón de la gente hoy? Yo no he visto que a veces uno dice que perdona, pero no olvida. ¿Qué pasaría si Jesús en la cruz me mirara a mí desde la cruz y me dice, Efraín, Efraín no tiene futuro, por él yo no lo perdono, porque yo lo perdono hoy y mañana vuelve a pecar, y mañana el güey me dice, Dios mío, perdóname, y vuelve y peca. Y como yo lo conozco a Efraín, la misericordia la quito sobre él. Ay, ¿qué pasaría con nosotros? Pero no se recuerda que el día de ayer nos perdonó, porque él lo olvidó. Nuestros pecados él los pagó por adelantado, para que nosotros tengamos libertad. Dios mío. Pero allí, como quiera Dios, le digo, Pedro pegó a Jesús 3 veces, y como quiera Dios lo convirtió en un apóstol de la palabra de Dios. Entrar a Samaria es romper las barreras étnicas, las barreras de género, las barreras morales. Dios mío, no me juzgo porque aquel es así, porque aquella es así. No me juzgo. A veces creemos que la salvación es para los hermanos que estamos aquí completamente. Hemos convertido a veces los lugares de adoración como clubes sociales. En otras palabras, yo voy a la iglesia y cuando entran por la puerta lo miran de arriba abajo, a ver cómo tú estás vestido, a ver cómo tú estás hablando, a ver, no sé si me están entendiendo lo que pasa. Pero un día yo decía, a veces buscamos el que entra por ahí con todos los tatuajes, al que entra con la barba larga, al que entra con el pelo hasta acá sin peinarse, al que entra sin haberse bañado por casi un año, y lo miramos de reojo. ¿De dónde salió esto? Y los hermanos comienzan a agarrar su cartera y a ponerla en el otro lado. Y agarran a los niños y los levantan. Vete allá con tu papá del otro lado. O los esposos ven y vienen rápido y se sientan. O le hacen a la esposa. Ay, ahí volvemos a lo que es el Espíritu Santo. Porque estamos más pendientes de la condición del otro. Pero a veces aquí hay personas, en las iglesias está llena de personas que agarran micrófono, que hablan hasta en lengua, que corren de lado a lado, que se jactan por lo mucho que oran. Si usted ora, dice la Biblia que nadie lo tiene que saber, eso es probablemente tú y yo. No es para tú y yo. Yo oro 10 horas al día, a nadie le interesa eso. Al único que le tiene que importar eso es a Dios. Si tú lo dices, mayormente no lo estás haciendo. Que necesita que lo reconozcan. Y tienen gente que están a veces que se quieren tragar a todo el mundo con su santidad, mas no tienen amor por el perdido, no tienen amor, no tienen sentimiento, no saben lo que es ir para Dios mío. No sabe lo que es el verdadero amor de Dios. Que cuando estaba allí en la cruz del Calvario, uno de los dos ladrones dijo, Dios mío, perdóname. Y él le dijo, no te preocupes, hijo mío, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sabiendo que aquel era un ladrón, ¿me están entendiendo? Sabiendo que aquel era un hombre de maldad en aquel entonces. Pero a mí más me sorprende cuando en la agonía y en el dolor de Jesús, él mira a los soldados, mira lo que estaban allí burlándose de él y haciendo todo lo que estaban haciendo. Aquel que le había dado una
había perdido la lanza, aquel que le había dado el vinagre en vez de agua, aquellos que lo habían escupido, aquellos que lo habían azotado, aquellos que habían hecho de todo, y todavía en sus últimas palabras, él mira a los cielos y le dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo no sé si me estás entendiendo lo que es ir a Samaria. Yo no sé si me estás entendiendo lo que es entrar en un lugar incómodo. No sé si me estás entendiendo lo que es mirar al hermano que no te habla a ti hace un año y tú no sabes por qué. Y tú tienes que ir a decirle al hermano: hermano, perdóname si me dio cuenta. Ay, yo no sé si tú no me estás entendiendo. Yo no sé si tú no sabes lo que es. Ay, Dios mío. Sonreír en medio del dolor. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy hablando. Pero hay un llamado para la iglesia. Y hay que reaccionar. ¿Ya pensaste dónde está tu Samaria? Todos tenemos. Quizás la persona con la que has roto las relaciones de amistad o de familia. Aquella que tú no has llamado por años o por días. Aquella que tú consideras tu enemiga o tu enemigo. Aquella que tú le dices a los niños: no le hables a esa persona. No lo mires. No te juntes con los hijos de ellos. Dale la vuelta a Samaria. Dale la vuelta a Samaria. No sé si aquí hay alguno de esos. Pero si hay alguno de esos, necesita reconciliación hoy día. Hoy, no mañana. No digas: tengo que orar para que Dios me quite esto. No, es que tú le enfrentas a Samaria. Tú te metes. Porque tu acción es lo que determina tu fe. Yo tengo fe de que Dios lo puede hacer. Exacto. Ahora. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, si tú tienes fe que Dios puede restaurar esa relación, o si no la va a restaurar, porque hay relaciones en realidad que no son, pero que ese dolor tiene que salir, porque esa es tu Samaria, le estás huyendo. Lugares que Dios te ha llamado, pero hemos evitado por miedo o por prejuicio. Yo no puedo, pastor, yo no puedo, pastor. ¿Qué te decía anoche? A eso es lo que queremos usar, a los que no pueden. Ay, yo no busco. Mi liderazgo es bien raro. Si usted me dice que puede, es el menos que uso. A mí me gusta trabajar con el que no puede. Porque el que se cree que puede no confía en Dios, cree que lo tiene todo. Y el que no puede está todo el tiempo temblando y diciendo: Dios mío, Dios. Y eso es lo que yo quiero. Las personas que estén dispuestas porque no pueden. Aquí habrá alguno de esos que no pueden, pero están dispuestos. Dios mío. Porque las iglesias están llenas de gente que quiere y puede. Y dejan de escuchar la voz del pastor, dejan de escuchar la voz de los diáconos, de los líderes. ¿Sabe por qué? Porque saben más que ellos. Porque yo tengo un título. No sé quién es director de música, pero no lo hagan personal. Porque yo tengo un doctorado en teoría musical. ¿Cómo usted me va a decir a mí que eso es un tono mayor o un tono menor? Bien sencillo. Bien sencillo. Porque tú puedes dejarte de escuchar al líder. Porque tú puedes, te crees autosuficiente. Porque tu conocimiento está borrando la voluntad de Dios. Ahí es cuando dice la Biblia que muchos libros matan. No es porque no estudie, es porque tu ego se eleva de una manera que te olvida que todo lo que se hace aquí es guiado por el Espíritu Santo. Qué bueno que tienes un título, qué bueno, gloria a Dios por eso.
Ponlo en las manos de Dios. Porque Dios te está llamando también a ti hoy. Conversaciones difíciles que hemos pospuesto. Conversaciones que están molestando tu sueño en las noches. Ay, Dios mío, que tiene que cerrar. Áreas de nuestra vida donde necesitamos sanidad, pero hemos preferido ignorar. Ay, yo no sé aquí cuántos están heridos. Pero hay que sanar esas heridas. Venid, dijo la mujer samaritana. Vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hoy te he predicado este mensaje. La pregunta es, ¿cuál es tu Samaria? Y si estás dispuesto, cántalo ahí. Y si estás dispuesto a entrar en ella. Estoy hablando con las personas que han escuchado la palabra de Dios. ¿Cuál será tu Samaria? ¿Cuál será tu Samaria? Quiero hacer un llamado. Si alguien desea oración en esta mañana o en esta tarde, yo te invito que enfrente a tu Samaria. Que la enfrente. Nadie tiene que saber lo que es. Pero si tú has sentido que la palabra te ha llegado, te hago una invitación.